Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Libertad en Serio, la radio Zona X. El día de hoy tenemos el placer de tener presente a dos personas importantes que son líderes de un movimiento de estudiantes secundarios. Tenemos a Nicolás Astete, presidente nacional de Nuevo Chile, que es este grupo de estudiantes secundarios, y a Sergio Neira, que es presidente regional de este movimiento. Y quiero comenzar preguntándoles un poco qué es esto, cuál es su objetivo con este movimiento, qué buscan lograr, cómo se organizaron. Cuéntenos un poco cómo se formó esto y qué es lo que busca lograr. Bueno, como presidente nacional y fundador de Nuevo Chile, yo creé este movimiento en conjunto con altos estudiantes para llenar un vacío que había en el escenario político estudiantil. En este momento hay mucha censura, hay mucha represión y hay mucha discriminación respecto a la gente que piensa distinto, sobre todo a la gente de derecha. Perfecto. Y quisiera preguntarte a ti, Sergio, que nos cuentes un poco cuáles son los principios por los cuales se guiaron y cómo se conocieron para empezar a hacer esto, cómo surgió originalmente la idea, además del tema de que hay censura, qué los llevó específicamente a que esto se formara. Principalmente el Astete, como fundador, inició claramente porque había un vacío y veíamos que hacía falta un movimiento que representara a personas de nuestra posición política. Entonces, resulta que hay muchos movimientos que se organizan bastante bien, pero para la izquierda, y nosotros queríamos hacerlo más para nuestra tendencia. Empezó con unos pocos, siguiendo ideales libertarios, siguiendo liberales, conservadores. Principios que eran un poco conservadores, y bueno, principalmente fijándonos no en nuestras diferencias, sino en lo que nos une, que son los principios básicos de libertad, de familia y de democracia. Ya, entonces tengo entendido que básicamente sería algo que agrupe a todas las personas que se identifiquen con lo que sería la derecha, sin tener muchas restricciones de si son personas más conservadoras o liberales, libertarias, etcétera. ¿Ustedes admitirían distintos grupos de derecha dentro de esta agrupación? Exactamente. Hoy día, por ejemplo, en Nuevo Chile tenemos gente que vendría a ser una tendencia republicana, tipo José Antonio Caz, hasta gente de Populi. O sea, la idea es que todos vayamos contra lo que vendría a ser hoy día la ACES y la CONES, que vendría a ser una tiranía ideológica de ultraizquierda. ¿Y por qué no nos explican un poco cuáles son los elementos que les molestan más de la ACES y la CONES? Muchos probablemente ni sepan qué es esto. ¿Por qué no nos dicen qué es la ACES, qué es la CONES y por qué les molesta tanto como organización? A ver, la ACES y la CONES surgió hace un par de años como un grupo basado con un capital político en los estudiantes secundarios de colegios emblemáticos. El movimiento de la ACES y la CONES comenzó a radicalizarse y empezó a convertirse en un movimiento ultraizquierda. Hoy día vemos la ACES en su máxima expresión. Por ejemplo, cuando Chanfró, que es uno de los voceros más importantes de la ACES, al boicotear la PSU. Boicotear la PSU, al no permitir la libertad de expresión, al prohibir a que estudiantes ejerzan su derecho legítimo a la educación, como en lo que es la PSU. Perfecto. Ustedes mencionaron un poco el tema de Chanfró y eso se puede vincular con toda la situación que está viviendo actualmente Chile. Entonces voy a preguntarle, más allá del detalle justamente de su movimiento, ¿cuál es su visión sobre algunos hechos actuales, como es eso? ¿Qué piensan específicamente sobre lo que está ocurriendo con el cambio de constitución, las actuaciones de Chanfró, que se han hecho bastante conocidas, el boicot de la PSU? Con la Constitución nosotros estamos completamente en contra, por una simple razón de que creemos que es ilegítimo intentar politizar algo por medio de la violencia, por medio de arruinar básicamente el futuro de muchos ciudadanos que simplemente querían trabajar todos los días, ganarse el pan y vivir una vida tranquila, y que vengan personas a arruinarte eso y después a pedirte una nueva Constitución. Obviamente que hay una cierta tendencia de esos grupos de criminales que es a hacer este tipo de nueva constitución. Nosotros estamos en contra porque no creemos que sea la forma de manejar un país ni de manejar... No consideran legítimos bajo la presión de la calle, básicamente. Exactamente. Por supuesto. Oye, en primera instancia quiero felicitarlos por la iniciativa. Es necesario que se generen este tipo de organizaciones dentro de las organizaciones estudiantiles, principalmente en secundario, dado que el espectro político ahí es totalmente hegemónico. Si en la universidad estamos hablando que hay un 90% izquierda y un 10% derecha, o sea, los estudiantes secundarios estamos 99 hablando... a 1. 99 a 1.
De verdad que valoro bastante su iniciativa. Considero que hay que tener cojones para presentarse dentro del ambiente secundario, y dado que ahí comenzó la radicalización, digamos, y donde empezaron, digamos, las primeras manifestaciones en Chile, en el Instituto Nacional, empezaron con las evasiones masivas a los secundarios. Entonces los más radicales comienzan ahí. Nicolás o Sergio, cualquiera de ambos que me pueda responder. Ustedes mencionaban que dentro del espectro político de su organización caben todas las visiones que están dentro de la derecha. También creo que visiones más de centro, más moderadas también. El espectro político, vuelvo a mencionar, está tan corrido que hay que agruparse, dado que el otro segmento político no respeta ni siquiera la libertad de expresión. ¿Qué queda con esta mirada, digamos, del gremialismo, por ejemplo, que llama justamente a despolitizar los cuerpos intermedios, que ustedes básicamente están rompiendo con ese paradigma? Sí, es que lamentablemente hay que romper con ese paradigma. No nos queda otra opción. O sea, yo creo que el gremialismo es viable dentro de un espacio político y social donde la sociedad está despolitizada y solo se fija en lo que ellos quieren y no en ideas políticas. Hoy día está el espacio tan politizado que es prácticamente inviable entrar con un discurso antipolítico o despolitizador de los cuerpos intermedios. Exacto. Es prácticamente inviable. ¿Ustedes actualmente como movimiento están agrupados en otras regiones? ¿En cuántos liceos están acá en Santiago? ¿Cómo comenzó esto? Cuéntenos un poco más sobre su iniciativa. Sí, nosotros nos agrupamos con gente de la Araucanía, ya que es una de las regiones que más se está salvando hasta ahora en Chile. Y empezó una conversación. Empezamos a hablar entre dos organizaciones, porque yo en esa época estaba en secundarios de RN y se estaban armando grupos de jóvenes que eran escolares dentro de otras regiones. Entonces empezamos a hablar con esta gente y decidimos armar Nuevo Chile. Se decidió que ya había que decir basta, que había que unirse, más allá de si eras libertario, conservador, liberal o incluso socialdemócrata. Básicamente que respete la libertad de expresión. Exactamente, Sí. libertad Esa es de la expresión. única forma. Es la única forma. ¿Y cuáles serían unos objetivos, podríamos decir, a corto y mediano plazo? Porque ya escuchamos que están en más de una región, justamente cómo se formaron, algunos de sus principios, pero ¿qué es lo que ustedes esperan lograr en un corto plazo, de aquí tal vez a unos 5 años? ¿Cuáles son sus objetivos? A 5 años yo propuse la meta y creé la organización a tal punto que pueda llegar fácilmente a los 10.000 adherentes de aquí a 5 años. Ah, ya, perfecto. Esa es la meta. Sí, ¿y cuántas personas, ya que estamos hablando de números, tienen ahora en este momento? Más de 200. Ya, perfecto. ¿Y ustedes esperan que de aquí a 5 años puedan llegar a ese número de 10.000 y que sea a nivel nacional, me imagino? Exactamente. Ya, perfecto. Y eso más allá de defender ciertos principios en común, que todos podemos estar de acuerdo en la libertad de expresión, ciertos elementos en común, plantean también hacer actividades, organizaciones de algún tipo, más allá de tener los principios en común, ¿qué es lo que buscarían hacer como organización? Sí, te cuento. Hoy día tenemos programas de charla, programas de formación en conjunto con varios centros de estudios que nos están apoyando. También apoyamos a listas en colegios para empezar ya a meter manos. Directamente yo digo, frente a radio, hay que meter mano en los colegios, no hay otra opción. Empezar a apoyar a las listas, empezar a apoyar a nuestra gente, empezar a apoyarnos mutuamente, porque hoy día en los colegios hay grupos de disidentes. Entonces tenemos que apoyarnos entre disidentes para poder armar agrupaciones, crear listas e ir a ganarlas. Porque ese es el camino. O sea, la implementación casi de un frente común de toda la gente de derecha, como un frente amplio de derecha. Claro, nos unimos contra nos unimos juntos para intentar pelear por lo que creemos correcto. Y más allá, claro, si somos conservadores, libertarios, la verdad es que no somos como vemos que es muy hegemonizado todo esto, tampoco podemos ver la necesidad de agruparse claro, así lugar. como algo muy específico, sino que tenemos que luchar como un frente unido si que queremos dar la pelea. O sea, en resumen, ustedes lo que están haciendo es dar una batalla, digamos, por la libertad de expresión dentro de los ambientes, o sea, dentro del ambiente secundario. Claro, porque eso no se habla mucho, porque por lo general, no sé si nos podrían ustedes comentar un poco más al respecto. Todos sabemos lo que pasa en el Instituto Nacional, en el Liceo de Aplicación, en el Barro de Arana. ¿Qué es lo que ocurre? No sé si ustedes tienen más testimonio de lo que pueda ocurrir, por ejemplo, en el liceo de regiones. Por ejemplo, tenemos en caso de regiones el Liceo Pablo Neruda en Temuco, ¿Ya? que tendría que ser una especie de instituto nacional de la región. Y yo puedo contar mi caso. Por ejemplo, yo estuve en colegio privado en Ñuñoa, en el colegio San Agustín. Te juro que es el nivel de politización más grande que se puede ver tanto en colegios privados como en colegios públicos. Por la diferencia que los colegios privados
se podría decir que son un poco más pacíficos, pero no tanto. Por ejemplo, yo estaba en un debate en el colegio y empezaban a pifiar por dar mi argumento, siendo que ni siquiera era un debate de así como en posturas propias, sino así que la postura que me tocó, me pifiaban por ser de derecha. Te pelan porque eres de derecha, te marginan porque eres de derecha, te putean porque eres de derecha. Por ejemplo, en los colegios siempre se hace en cuarto medio, que yo acabo de salir, el típico túnel donde están todos los alumnos y la última generación va pasando. A mí me pifiaron y me tiraron un facho culiado cuando estaba pasando por el túnel, o sea, sin respeto, no hay libertad de expresión, y anda y mete un comentario no políticamente correcto dentro de una clase de historia. Anda a hacerlo. Sí, Oye, bueno, chiquillos, yo también los quiero felicitar por la valentía que hay que tener en este momento político para armarse en esa línea. Y volviendo al tema de que tú mencionabas de la politización de los colegios, es una cosa que nosotros hemos venido observando hace un tiempo ya, que estamos formando nuestro partido. Entonces yo quisiera que ustedes me contaran su experiencia. Yo hace rato que salí del colegio, era otro mundo. Entonces, esta politización se ve en qué nivel en los colegios, desde los directores hacia abajo, los profesores, los propios alumnos. Ustedes han podido evidenciar directamente influencia de movimientos, digamos, guevaristas, de movimientos anarquistas insurreccionales, el MIR, el Frente. Cuéntenos un poquito qué tan profunda está la infiltración de todos estos movimientos extrema izquierda. Yo creo que principalmente viene mucho que ver porque en Maya incluso que los propios colegios. Es algo a nivel cultural que los medios de comunicación tradicionales han inculcado una cultura con cierta tendencia. Esta tendencia se puede ver de que hay líderes que surgen de esto, además de profesores, que surgen y empiezan a generar y a mostrar su tendencia, y como hay digamos como un terreno muy hábil y muy para que surja ese tipo de movimientos por la tendencia hegemonizada. O sea, no lo ocultan, digamos. No lo ocultan. Descaradamente adoctrinan. O sea, en las mismas clases los profesores los dicen esa tendencia política. De hecho, por ejemplo, en mi colegio, pese a que es colegio privado y vendría a ser un colegio técnicamente elite, que es el San Agustín, o sea, un colegio que sale por sobre las 300 lucas mensuales, los profes así, care palo, care raja, empiezan a promover o imponer opiniones de ultraizquierda. Por ejemplo, a mí me ha tocado, por ejemplo, profesores que dicen que la desigualdad es un problema y no la pobreza. Okay. A mí me han tocado profesores que dicen que la redistribución de riqueza es lo mejor, que el Estado siempre soluciona los problemas, que incluso debería eliminarse una moneda y utilizarse un tipo de trueque. O sea, a ese nivel son así de primitivos, y cuando uno le entra a debatir, quedan en ridículo frente a toda la clase. Y yo lo he hecho, o sea, yo he dejado profesores en ridículo frente a toda la clase, y después, de hecho, como yo tengo buenas notas en historia, no me pueden cagar. Entonces yo perfectamente voy al ego y empiezo a debatirles por qué mi respuesta es buena y por qué tú me la pusiste, y empiezo a rebatirles de por qué ellos emiten ciertos argumentos que son falsos, tentan con datos truchos, te adoctrinan así care palo. Y me decía mi colegio católico, y además los mismos curas, el mismo rector empieza a amarillar, los mismos alumnos, los colectivos feministas que hay en los colegios. O sea, en todos lados. Es una juguera donde tú metís todo, así, rectores, profesores, curas, alumnos, apoderados, todo, es toda la juguera. Bueno, en realidad todos, seamos bastante sinceros, siempre son bastante primitivas todas esas personas, Sí, pero se agradece en gran parte toda la valentía que ustedes tienen para decir esto. Ya hemos visto cuántos casos en universidades, en trabajos, de distintas personas que los atacan, los censuran, solo por pensar distinto. Y yo quería saber, Sergio, si en tu colegio también ocurrió una situación similar, si estaba tan politizado también en donde estudiaste tú. Yo creo que es muy general el tema. Si yo en mi colegio subvencionado, los profesores de historia también lanzaban su tendencia política diciendo, por ejemplo, que el sistema un sistema estatista era mucho mejor, y cuando hablaban de un libre mercado hablaban de neoliberalismo y que era malo. Fascista neoliberal. Claro, y siempre con esa intención de politizar. Y además en mi colegio salió como un líder revolucionario, digamos, y a mí, bueno, por pensar distinto Te funaron, po. Claro, me funaron. Digamos las cosas como son. Claro, sí, Te fuiste a Coquimbo. Cuéntanos, sí, con detalles, ¿qué te pasó? ¿Y quién lo hizo la funa de este líder revolucionario que tanto mencionaste? La verdad es que no puedo decir que fue organizado por él, pero digamos que, bueno, se puede
deducir. Cuéntanos, sí. cuéntanos. Dale, cuenta. Bueno, miren, en ese momento había un descontento por la rectora en ese momento. Y esa fue como yo creo que la excusa que tomaron. Entonces dijeron, ya, renuncia, nombre de la rectora. Y al lado de los carteles decía, chúpalo negra. Ah, Y ya. tú eres el Carol Dance de tu colegio. algo por así. ¿Se dan cuenta? Sergio ¿Se dan Bailes. cuenta? El mismo patrón se repitió después a nivel nacional. Renuncia Piñera, exactamente igual. O sea, venían desde mucho tiempo practicando, supuesto. digamos, Sí. la táctica. Es todo un... Que tiene- como que- digo, es un... que tiene- nuestro Carol es- Dance. es- Te tiene la canción también, ¿o no? Te hicieron una performance ahí. No, empezaron como a agruparse y a correr por todo el colegio así. Y El empezaron a golpear las violador. cosas y cada vez que pasaban cerca mío me gritaban, Ah. chúpalo negra y ya se Así, el violador, Sí, así. pero gracias a Dios nunca llegó a nada violento. Yo la verdad agradezco eso Nada, más que violencia nada. Claro. física, A digamos. nada violencia física, Sí. pero bueno. Puede ser hilarante, nos podemos reír un poco de la situación, pero Sí, no es sí, para, no es para nada. nada agradable teniendo, Para nada. teniendo No, por en supuesto. consideración que las cifras de bullying que hay actualmente en los colegios, y son justamente estas mismas personas las que están hablando de que hay que mejorar la salud mental de los estudiantes, libertad de del expresión, respeto, la ¿no? libertad de expresión. Claro, y critican el bullying, ¿no? Y esta cultura opresora y Son que los, ataca. los Y ellos son primeros los mismos que hacen eso. en enarbolar esas banderas, y acá vemos un ejemplo claro de cómo son capaces de humillar a una persona, porque siempre estos tipos son unos cobardes, atacan en jauría, Sí, nunca es sí, uno a uno. Sí, Claro. por ejemplo, en mi caso, o sea, además, mira, yo estuve en colegio católico de izquierda en realidad, es una cuestión súper rara. Bastante Onda, común. sí. No es- No es tan rara, no es tan rara. No, es bastante pero- usual, diría yo. Lo usan, sí. Imagina lo que es ser republicano y más encima ser judío en un colegio como ese. Imagina, o sea, te van a agarrar por donde puedan. Pero por temas religiosos, los de izquierda Sí, también sí, por temas Son- religiosos. La izquierda es muy antisemitista. Sí, son muy Sí, de hecho, la antisemitas. izquierda ahora, o sea, yo digo como judío, Antisemita, ¿verdad? la izquierda es antisemita y antisionista, entonces anda a emitir un comentario defendiendo tu país. O sea, anda a emitir un comentario respecto a defender tu bandera de Israel. O sea, la respuesta que te van a llegar es impresionante y más encima intentan con respuestas basadas en datos truchos. O sea, es impresionante. Sí, Sí, sí. falacias. La Fundación Sola ahí haciendo Oh, su sí, trabajo. LOL. Bueno, pero es algo más bien histórico, porque ellos siempre dicen, no, ustedes son nazis, ustedes son fascistas, pero como son antisemitas, después empiezan a criticar constantemente un país por existir, que es Israel, después se meten en la vida de las personas y tratan de censurar los control educacional. Te ¿Hay funan. algo más fascista o autoritario ¿Sí? que eso? Lamentablemente no. Y ellos justamente son los hipócritas que dicen, ustedes son fachos, ustedes son nazis, pero ellos son los que más representan ese tipo de pensamiento. Bueno, chicos, antes de terminar la entrevista, dado que tenemos otra invitada estelar al programa, me gustaría que pudieran dejar sus redes sociales para que los puedan buscar, para que se metan a Nueva Chile, para que se inscriban, para que sepan los estudiantes secundarios que no solamente la hegemonía está de un lado, también hay un equipo de chicos que está trabajando por combatir y por luchar por la libertad de expresión. Sí, mira, tenemos nuestras publicaciones ahí en Somos Nuevo Chile, que estamos en nuestra página de Instagram. Instagram, ¿dónde más están? Tenemos página de internet, ¿Sitio web? sitio web, Sitio web. nuevochile.org. nuevochile.org. Ahí También está tenemos apareciendo, Twitter. están apareciendo en pantalla ahí, Gonzalo aplicado como siempre. Sí, Ese tremendo. el formulario para... ¿Se pueden inscribir a través del sitio web también? Pues Sí, claro, se ahí- pueden inscribir a través del sitio web. La edad mínima son 14 años, aunque se tienen 12 o 13 también para... ¿En pueden cualquier unirse. región del país? Cualquier región del país, desde Arica a Punta Arenas. Y de hecho ahora tenemos presencia desde Arica a Coyhaique. Buenísimo, Perfecto. chicos. ¿Canal de YouTube? ¿No? ¿Todavía no? Todavía no, estamos Bueno, abriendo... ahora vamos Aquí a tiene el abrir. primer video. Ahora para subir. tienen su primera Sí, entrevista. exacto. Claro. No sé si quieren dejar unas últimas palabras antes de terminar la entrevista. Sí. Yo creo que hoy día, yo creo que ya llegó el momento. Yo creo que los estudiantes tienen que decidir. Está la CONES, está la ACES, está Chanfro, que son una pelota de tiranos y pendejos antidemocráticos, y estamos nosotros. Está Sí. Nuevo Chile, que representa la libertad, que representa la inclusión, que representa la propiedad privada, que representa los valores occidentales en su máxima expresión. Y yo creo que Nuevo Chile es el camino. Yo creo que Nuevo Chile es la opción para ir a pelear contra la izquierda. Es la única opción que tienen si quieren libertad. No hay más opción. Están ellos y estamos nosotros. No hay más. Así que, Pero- así y que una- invitamos a todos A unirse. a todas las personas que están escuchando en este momento, que sean secundarios, que quieran luchar por lo que creen correcto, que se unan. Porque la verdad es que hay dos formas de vivir.
Hay una en donde uno es protagonista de su propia historia y hay uno en el que uno es un espectador. Así que tienen que decidir cuál es, y si creen en lo que nosotros creemos, bienvenido a Nuevo Chile. Muy buenas palabras, les agradecemos Muy mucho su bonito. presencia. Nuevamente decirles que son personas muy valientes. Lamentó justamente la situación de ataques antisemitas contra ti, el tema de las funas que te hicieron, similares a las de Carol Dance. Y que realmente felicitarlos, porque es muy importante que gente de todas las edades que tengan estas opiniones, estas tendencias políticas, se puedan organizar, que uno no lo ataquen por pensar distinto, porque ¿cuál es el crimen de alguien que simplemente tiene un pensamiento distinto? Eso no es violencia, eso es simplemente opinar diferente. Así que felicitarlos mucho y agradecerles por estar con nosotros en este momento. Muchas gracias Muchas la gracias invitación. por venir, gracias. Hola, bienvenidos a este segundo bloque de Libertad en Serio. Ahora tenemos una segunda invitada de un movimiento libertario de Colombia, una persona bastante importante. Tenemos aquí a María Alejandra Londoño, directora del Movimiento Libertario de Colombia. ¿Cómo estás, María Alejandra? Hola chicos, muy bien, muchísimas gracias por recibirme aquí el día de hoy. Feliz de estar en Santiago, disfrutando mucho de Chile. Bueno, cuéntanos un poco cómo se formó un poco esto del Movimiento Libertario de Colombia. Siempre es un placer conocer gente libertaria de distintos países. Es bueno saber que las ideas se expanden a lo largo del mundo hispano. Pero cuéntanos un poco cómo se formaron, cuál es su nivel de formación y cuáles son sus expectativas a futuro. Bueno, el Movimiento Libertario de Colombia nació aproximadamente hace 5 años, alrededor de la campaña de Daniel Reisbeck para la alcaldía de Bogotá. Muchas personas con ese anhelo de libertad en Colombia se dieron cuenta que había varios como ellos, y todo esto pues se materializó en la campaña para la alcaldía. Logramos 20.000 votos, una experiencia electoral bastante interesante, muchas enseñanzas, muchos aprendizajes, y bueno, y desde ahí ya hemos empezado a crecer. Hemos tenido también una experiencia con una precandidatura de Juan de Subiría para la presidencia de Colombia, y bueno, en este momento nos estamos dando a conocer. En Colombia la gente aún no tiene muy claro qué es ser libertario, qué implica el movimiento libertario, qué implican las ideas para de la libertad en los países de Latinoamérica, especialmente en un país como Colombia, donde el espectro político está muy dado hacia la izquierda. Somos una propuesta que algunos lo podrían ver bastante radical, pero bueno, y el próximo año son años de trabajo, de darnos a conocer, que la gente entienda qué es el movimiento libertario, por lo menos, y bueno, que sepan que es para que se logren unir, y que sepan que en Colombia hay una alternativa distinta a la derecha y a la izquierda tradicional que hemos conocido por tantos años. Bueno, déjame preguntarte primero una pequeña explicación para nuestros auditores, que muchos tal vez no conozcan la situación de Colombia. Cuéntanos un poco. El presidente de Colombia, Iván Duque, se parece más a personajes como Bolsonaro, como Piñera, como Macri. ¿Ustedes lo apoyan, están en contra, y por qué?
Pues yo no lo llevaría hasta el nivel de un Bolsonaro, yo creo que está entre un Macri y un Piñera. Iván Duque tuvo una carrera, digamos, política no muy notable en temas políticos, pero sí en el Banco Interamericano de Desarrollo, en este tipo de instituciones. Es una cara bastante nueva en la política colombiana, está pues representado en el partido del Centro Democrático, que es por así decirlo el nuevo partido de Álvaro Uribe Vélez, que ha sido uno de los políticos pues más famosos de los últimos tiempos en Colombia, fue presidente durante 2 periodos y bueno, ahora tienen Iván Duque que sí había tenido esa carrera como política, por así decirlo, detrás de cámaras, pero lo suben a ganar una presidencia en menos de un año. Igual el voto todavía, por así decirlo, de derecha, porque yo considero el Centro Democrático una socialdemocracia, socialdemócratas, pues, lo montan y bueno, gana la presidencia. No tiene la popularidad más baja que han tenido como los últimos 8 presidentes, entonces no lo están queriendo mucho en Colombia. Digamos que el lado bueno de eso es que cualquier cosa que él haga se le va a abonar, y el voto mucho del voto de Duque fue para que no ganara la izquierda en Colombia. Entonces muchos votaron con asco. Desde el Movimiento Libertario no apoyamos el uribismo, no apoyamos al Centro Democrático. Somos la verdad bastante críticos de eso, porque normalmente en un movimiento libertario, creo que a ustedes también les pasa acá en Chile, nos suelen asociar mucho a la derecha. Entonces es complejo desligarse de esa visión, porque la gente no entiende que a veces cuando tú hablas de libertarianismo ya no es un 2D del Estado de izquierda o derecha, sino que entras a una dimensión 3D de decir es el individuo versus el Estado, no es de izquierdas o derechas, sino es el individuo versus el Estado. Entonces ha sido, pues, ese es un poco el panorama político. María, yo creo que esta pregunta te la han hecho muchas oportunidades. Todos sabemos el problema que ocurre en tu país respecto al tema de las drogas. Nosotros los libertarios tenemos una propuesta bastante disruptiva en ese sentido. Estuve escuchando una entrevista del expresidente César Gaviria, que fue el presidente que estaba en ejercicio cuando cayó Pablo Escobar, que era un presidente que era, digamos, tenía una perspectiva de combate muy dura hacia el narcotráfico y hacia la droga en general. Después de todo lo que ha ocurrido, después de todas las muertes, digamos, que hemos vivido a nivel mundial respecto a la temática de droga y por el combate, básicamente, las externalidades negativas, etcétera, lo estuve escuchando hace muy poco tiempo y él cambió totalmente su posición, ¿eh? Él está abierto a una despenalización, dada la experiencia internacional, no sé, Portugal, Suiza. Hay muchos ejemplos también a nivel internacional que con una despenalización progresiva, de forma gradual respecto al tema de las drogas, han logrado al menos acabar con la criminalidad y todos los factores externos, como lo que conlleva, digamos, el sicariato, etcétera, cuestiones que escapan un poco a lo que normalmente se conoce como el consumo. O sea, todos sabemos que la droga, la problemática no necesariamente es el consumo, es todos los factores que lo conllevan. ¿Cuál es la propuesta del Movimiento Libertario de Colombia en esa línea? El Movimiento Libertario de Colombia apoya completamente la legalización de las drogas. Cualquier camino hacia la recuperación de Colombia y hacia ganar la guerra, entre comillas, contra las drogas pasa a través de la legalización. En Colombia llevamos luchando contra las drogas cerca de 60 años y bueno, sí, la batalla contra Pablo Escobar se ganó, pero la guerra contra las drogas es una guerra perdida en la que Estados Unidos ha invertido millones de dólares en Colombia, en el que hemos firmado un tratado de paz completamente lamentable, o sea, con muy malas perspectivas para Colombia, y siguen sin entender que el camino es a través de la legalización. Lo que tú dices es una legalización gradual, pero por lo menos poner el debate en la mesa, y digamos eso es lo que le criticamos mucho a partidos como el Centro Democrático, que dicen defender el libre mercado, pero en realidad cuando hablamos de legalización de drogas lo quieren esconder debajo de la mesa y no están dispuestos a dar el debate en el espacio público, y los políticos en Colombia tampoco están dispuestos a liderar esa bandera fuera del país, porque si legalizamos solo Colombia va a ser un poco complejo. Hay que tener también como ese apoyo americano que ha invertido tantos miles de millones de dólares en esta guerra, y hoy en día pues tienes una problemática adicional, y es la problemática que los grupos al margen de la ley como el ELN y las disidencias de las FARC se financian a través de la droga. Es que en el negocio de la droga hay muchísima plata, no solo la marihuana, es la cocaína también donde hay mayor cantidad de dinero, y se están financiando a través de esto, y bueno, la única forma de quitarles ese monopolio y esa fuente de dinero inagotable, por así decirlo, es a través de la legalización y haciendo pues que ellos paguen también por sus crímenes, por supuesto. Además de ustedes, bueno, acá se genera un poco una dicotomía, porque evidentemente un movimiento libertario rechaza la idea de estatistas, pero
en respecto a la temática de drogas, por lo general sectores más de izquierda también aprueban. ¿Hay sectores de izquierda en Colombia que están también llamando a legalizar las drogas para acabar con el narcotráfico? ¿Y qué piensan ustedes de eso? Más que para acabar con el narcotráfico, en Colombia, digamos, el Partido Verde, que es el partido de Claudia López, que es la actual alcaldesa de Bogotá, abogan por la legalización de las drogas, más que todo por la despenalización, más enfocado al tema del consumo y bueno, que la persona que consume es una víctima, entonces necesitamos protegerla de sí misma. El argumento es distinto. Claro. Petro, que fue también alcalde de Bogotá, que es la cabeza pues de la Colombia humana ahora, que es como la izquierda, más izquierda que estamos viendo hoy en Colombia. Durante su mandato pues tenía como centros de rehabilitación entre comillas donde les daban una dosis a las personas, habitantes de calle que eran adictos, y estos personajes lo que se dedicaban era andar por toda la ciudad pidiendo la dosis gratis. Y bueno, pues tampoco puedes llegar a ese punto. Legalización sí, y bueno, también pasando por un tema de privatización, por supuesto, del tema de las drogas. Y lo que la gente a veces no se da cuenta, que también es nuestro trabajo como libertarios, es decir, venga, el tema de la legalización de las drogas, así como la libertad económica, son ambas banderas de los movimientos y de los partidos libertarios. O sea, que la izquierda, que la derecha se han apropiado de esas banderas es distinto, y es momento de decir qué pena, pero estas banderas son en su core son libertarias, no de izquierda. María, hace poco hubo en Colombia unas manifestaciones que fueron bastante grandes, que si tengo entendido se inspiraron en parte en las manifestaciones que hay en Chile. ¿Por qué no nos cuenta un poco qué ocurrió? Tengo la impresión, podría estar equivocado, que ya no se están produciendo y que bajaron de intensidad, que se controlaron de manera bastante efectiva, a diferencia de Chile, donde todavía seguimos con una situación de marchas, saqueos, quemas, etcétera. ¿Cómo se desarrolló eso? ¿Cómo se logró terminar rápidamente justamente con esas manifestaciones, si es que ya terminaron? ¿Y quiénes las estaban liderando? Bueno, mira, en Colombia todos los años tenemos protestas de este estilo. Claramente, a raíz de todo lo que pasó en Chile, todo lo que se vio que estaba pasando en Ecuador, pues la izquierda colombiana no se podía quedar atrás. Y tú me dices quién estaba pues liderándola, que es un poco distinto a lo que veo, que acá en Chile no hay un político que le esté sacando pues el 100% del provecho. En Colombia sí, pues es este señor Petro y es la izquierda. En definitiva, la gente salió a marchar porque sí y porque no. Muchísimas personas se volcaron a la calle a marchar el 21 de noviembre del 2019. No había un pliego de peticiones claro, simplemente la gente salió, muchos de mis compañeros, incluso de trabajo, familiares, salieron a marchar. Yo les decía, ustedes son unos idiotas útiles porque piensan que la marcha va a ser pacífica, y en realidad vimos también mucha violencia. En Colombia, como yo les digo, estamos acostumbrados a este tipo de protestas, entonces tenemos un equipo especial, el SMAT, que es como un equipo policial especial en contra de este tipo de cosas. Entonces van preparados pues para el tema, para dispersar a la gente, y pues que si las cosas se ponen bastante complejas. Duraron alrededor de una semana, tuvimos un par de toque de queda durante esa semana. Fue una semana bastante fuerte, sobre todo para las personas que creemos en la libertad, porque había mucha incertidumbre sobre lo que podía pasar. Muchas de las consignas que éramos Bogotá no será Santiago, y afortunadamente no fue así. Todavía en Colombia la gente es un poco más conservadora, todavía no cree en ese Estado de Derecho tan grande, y la gente quiere trabajar. La inmensa mayoría silenciosa en Colombia fue aquella que al día siguiente le tocó caminar del trabajo a su casa, de la casa al trabajo 3 horas, porque los que estaban haciendo los desmanes y los que estaban defendiendo la protesta acabaron con estaciones de Transmilenio, pararon el tráfico. Entonces eso a la gente le molestó bastante. Aún no ha acabado, pero ahora es a un costo político distinto, por lo menos en la capital. Ya tienen, Claudia López pues es de izquierda, entonces pues ya es un costo distinto. Incluso esta semana ya había dicho, no, si vuelven a marchar no vamos a sacar SMAT, la marcha puede ser pacífica. Salieron y efectivamente volvió a ser violenta, porque esta gente no sabe hacer las cosas de otra manera. Y Claudia tuvo que verse forzada a sacar la policía especial, a sacar el SMAT para que esta gente se calmara. No le veo futuro. Siento que en Colombia ya están agotando estos últimos cartuchos, y que fue una campaña para aterrorizar a la gente, para que o cambiamos las cosas a las buenas o a las malas. Hay un pliego de peticiones, Duque cedió en algunas cosas, se sentaron a dialogar en la mesa. Todavía no han llegado pues a los últimos detalles, pero yo no le veo mucho futuro a este tema. O sea, como se ejecutó cualquier semejanza con Chile en mera coincidencia. A Sí, diferencia así del manejo del gobernante de turno, porque acá vemos una diferencia fundamental. Acá el gobierno entregó hasta la Constitución
a ese extremo. Ujú. Acá, No, en Colombia estaban tuvo- hablando de constituyente, gracias a eso ese debate no trascendió, porque en este momento en Colombia pues la izquierda tiene un control muy grande sobre los medios, sobre la opinión pública, entonces realmente en este momento no sería una buena idea tener una constituyente en Colombia, y no creo que suceda. María Alejandra, bueno, primero decirle bienvenido a Felipe. ¿Cómo estamos? Sí. Se viene integrando el Se profesor viene Felipe integrando Felipe Monizaga. Monizaga. ¿Cómo estamos? Sí. Quería hacerte una consulta con respecto al proceso constituyente. Yo entiendo, puedo estar equivocado, pero entiendo que Colombia tuvo una asamblea constituyente a principios del siglo XXI, si mal no recuerdo, el año 2000. Del año 91. Perdón, el año 91. Entonces, era bien un país que más bien políticamente siempre ha sido más de centro, no tan de izquierda, y pudo llevar a cabo una asamblea constituyente. Cuéntanos cómo fue la experiencia para Colombia vivir ese proceso. ¿Generó muchas divisiones? ¿Generó protestas, violencia? ¿O fue tranquilo? No, en realidad fue más tranquilo lo que estamos viviendo hoy. Yo creo que el tema de la protesta social violenta es un invento de este siglo, de esta década específicamente, que se dieron cuenta que se le sacaron las vías de hecho, ya se van por la violencia directa en las calles. En Colombia durante ese proceso estuvo estuvo muy promovido por los estudiantes. Y nosotros, tenemos una constitución muy Frankenstein, porque en el momento de la constituyente se intentaron representar todos los partidos políticos que había en Colombia en ese momento, tanto de izquierda como de derecha. Incluso los guerrilleros. Sí, claro, porque por el M19 también estuve presente. Y bueno, pues la toma del Palacio de Justicia, eso sí fue bastante violento, que al día de hoy no sabemos qué pasó o qué no pasó ahí dentro. Pero entonces la Constitución como que le dio contentillo a todos, o sea, incluso en la Constitución, o sea, estamos consagrados bajo el Sagrado Corazón de Jesús, como entregados a Dios, pero somos un Estado laico, pero tenemos cosas súper de izquierda y otras cosas súper de derecha dentro de una Constitución larguísima, pero fue un proceso mucho más calmado de lo que ustedes están viendo. Y acá sé que hay muchas mesas, por así decirlo, mesas de trabajo y personas expertos del tema de la Constitución en Colombia que están acá apoyando el tema en Chile, no solo de izquierda, sino también de derecha, y he escuchado un par de libertarios. O sea, tú como persona y como movimiento libertario, ¿cómo evaluaron el resultado de ese proceso? ¿Fue una constitución que le trajo buenos réditos a Colombia, o más bien fue un retroceso, o no pasó absolutamente nada? No, yo pues que le ha traído buenas... Sí, no, o sea, le trae buenas cosas. ¿Fue como un Frankenstein? Sí, fue como Frankenstein, pero logró que el país avanzara, pues estamos donde estamos el día de hoy, la Constitución ha funcionado bien, que hay muchas cosas que sí yo le cambiaría, pero que en este momento como libertarios no tenemos todavía tanta voz y por supuesto nada de voto para lograr influir en ese cambio. Entonces, pues digo, lo que tenemos ahora está bien, hace que el país se mueva. Tenemos unos sistemas bastante mixtos porque se deja que participe el sector privado y el sector público en competencia, digamos, en temas de pensiones, en temas de salud. Entonces, digamos, por lo menos tenemos la opción de decir quiero una salud privada, quiero una pensión privada, o por el contrario, quiero aportar al fondo público del Estado para la pensión. Y bueno, creo que eso trae como un poco de conciliación entre muchos sectores, sobre todo que esta constitución vino después del periodo de la violencia, como lo llamaron así en Colombia, que fue una guerra muy dura entre conservadores y liberales en Colombia es el partido de la izquierda, los conservadores pues el partido de la derecha, y hubo mucha violencia entre partidos, luego la violencia de las guerrillas, y bueno, esta constitución logra un poco conciliar ambos bandos para que se siga trabajando. Y afortunadamente en Colombia también, antes de eso, somos de los pocos países en Latinoamérica donde no tuvimos una dictadura, que el único dictador que tuvimos se fue al poder como cuando se le acabaron los 4 años de mandato, y después tuvimos el Frente Nacional, que tanto liberales como conservadores acordaron en turnarse el poder para que la gente dejara de matarse. Entonces el colombiano es muy diplomático en ese sentido, le gusta es trabajar, a pesar de que somos un país muy violento, no ves eso tan reflejado en la política. En las formas. En las formas. En el fondo sí. Sí, en el Es un fondo país muy violento. sí. Pero en las formas es como, bueno, si te unos como caballeros a firmar y a conciliar. Aquí somos ambos violentos en la lados. forma y en el fondo, esa es la diferencia. Pues es que con el eslogan que ustedes tienen, por la razón o por la fuerza, pues creo que ya habla bastante de lo que es Chile, Sí, y cómo se comportan los chilenos. Sí, yo quería agregar una cosa a lo que tú estás diciendo. Ahí Colombia demuestra que el problema no es constitucional cuando las políticas públicas son malas.
y esto lo quiero ejemplificar con lo que pasa en Chile. O sea, hoy día nosotros vimos no sé si hablaron de la encuesta CEP, pero es totalmente contradictoria la encuesta. Si uno revisa los datos de las personas y con las CEP anteriores, el tema constitucional para las personas es lo último, Sí, pero muy sin embargo relevante. quieren todos cambiar la constitución. Sí, Pero no sin saben embargo qué lo parte último. cambiar. Y en el caso colombiano es bien interesante porque hay dos fenómenos que ahí afectaban, que uno, por supuesto, el tema político, que desde los años 40 y 50, entre liberales y conservadores se disputaban el poder, se agarraban a balazo, tenían una guerra civil, las FARC derivan de una facción del Partido Liberal colombiano, y el gran problema que se produjo después es que las FARC avanzan o retroceden, no sé cómo decirlo, o se hacen una alianza con los narcos. Entonces, el año 91, el gran problema que se discutió en Colombia era si cambiar la constitución podía afectar o no, mejorar la situación política. Y la situación política no se cambió por la constitución. La violencia no paró por la constitución, por el cambio constitucional. Paró porque primero agarraron a Pablo Escobar, a Carlos Leder, que era un nazi que además era narco, y por otra parte comenzaron los partidos a ponerse de acuerdo en la lucha frontal contra la guerrilla, FARC, contra la guerrilla. Más que entre ellos mismos. Más que contra entre la ellos guerrilla. mismos. Entonces, aquí no hay un tema constitucional detrás. O sea, aquí como en Chile hay gente que yo he conversado con mucha gente esta semana que me ha dicho que van a votar apruebo porque sienten que con eso se va a parar la violencia. Y la violencia no se va a parar con el apruebo. Con la nueva La constitución. violencia no va a parar. En Colombia no paró la violencia con el cambio constitucional. De hecho, que ellos dicen es así. De hecho, puede ser pasar todo lo contrario, ¿verdad? Si es que llega a ganar, por ejemplo, eventualmente a ganar el no, ahí yo, a mi juicio, creo que habría más facilidad de que calme la violencia, porque la izquierda no tendría ningún argumento para seguir con la violencia, y dado que después se vienen elecciones, entonces ellos quedarían muy mal ante la ciudadanía si siguieran con la violencia en caso de ganar el no. Sí, pero la izquierda es todo menos racional. Exacto, y en eso mismo que Colombia, mira, decir. en No, Colombia, pero porque les intentó dar El contentillo y hoy Exacto. siguen allá en No le protesta importa Pero haciendo el violencia. votante los va a castigar, ese es el tema. Sí, Es que hay que ver, los hay que votantes, ver. los votantes lo castigaron a ellos en la elección con Piñera. La izquierda chilena tuvo el peor resultado en los últimos 20 años, y sin embargo hoy día tienen el país a punto de dar un paso hacia el abismo, hacia el comunismo. Entonces, el tema de los argumentos para la izquierda no es un tema. O sea, a ellos no les interesa que Piñera renuncie o no renuncie, les interesa destruir el sistema. Incluso si un gobernante de centro izquierda gana las elecciones, van a hacer exactamente lo mismo con ese gobernante de centro izquierda. ¿Por qué la gente del Partido Socialista hoy día están tratando de calmar un poco las aguas? Porque ven que tienen la pole position para ser los primeros en la próxima elección. Entonces, hoy día se están dando cuenta que la izquierda no va a parar con la cabeza de Piñera, no va a parar con la cabeza de Chadwick. No pararon y no lo van a hacer. Lo que ellos van a hacer es desestabilizar el gobierno para avanzar hacia una constitución chavista. Entonces, aquí el tema de los argumentos, yo creo que Sí, se queda. eso se queda corto, digamos. O sea, ellos no quieren argumentos, Y quieren bueno, destruir el sí, sistema. sí hay cosas que pues Chile puede aprender de Colombia y viceversa, pero estamos en tiempos completamente distintos desde 1991 a 2019. Ahora tienes redes sociales, Claro. tienes, digamos, este tipo de transmisión en vivo. La izquierda está profundamente coordinada y eso lo vimos en Colombia de frente, y se ve, y no solo está coordinada dentro de nuestros países, está coordinada a nivel regional, y muchas cosas de las que pasaron acá en Chile, que luego se replicaron en Colombia, en Ecuador, no son coincidencia, no es que la gente estamos pasando por una etapa cósmica que la gente se está coordinando para protestar contra el gobierno y contra los ricos y los empresarios, sino realmente hay instituciones informales, por así decirlo, debajo, trabajando y asusando a la gente para que cometa este tipo de cosas. Caminando por Santiago vi muchos grafitis que decían Uribe Paraco, Colombia resiste, estamos contigo, y mensajes muy similares a los que se ven. Y, o sea, ¿por qué debería haber Usan los por qué mismos debería haber- conceptos, sí, por los qué debería haber mismos grafitis términos. sobre Colombia acá en Santiago y Sí. viceversa? Porque hay gente detrás de esto, no es una coincidencia, y hay personas que quieren desestabilizar la región, desestabilizar las democracias, y pues hay que denunciarlos de frente y no decir que es que la gente es un descontento social. Obviamente yo entiendo, la gente quiere tener una buena pensión, quiere tener un buen salario, quiere tener un trabajo, pero no para este nivel de violencia Pero que no se son está viendo en manifestantes. Santiago. Sí, no solo son los idiotas útiles que salen a protestar esperando eso, y lo que vemos es gente con un odio profundo destruyendo ciudades con sus propias manos, porque lo que se ve acá en Santiago hacia Plaza Italia realmente es que es devastador. Es que yo no sí. entiendo cómo una zona de persona con guerra. sus dos propias manos, sí, o sea, parece un videojuego, parece una zona en Una zona de guerra. Irak, Afganistán, Sitiado. devastada por una bomba, porque y
Y lo que me sorprende es que fue la gente con sus propias manos. O sea, no tienen equipos, no tienen nada, es con sus manos y con el odio de querer destruir la sociedad moderna, los valores occidentales de los que ustedes estaban hablando ahora en el segmento anterior. No, y de hecho, pero con un comienzo fue así, pero ahora están súper preparados. Vemos que les llevan camiones tolvas llenos de piedra, van con cinceles a romper las calles. Que lo habían cooptado, o sea, que lo habían obligado. Se había creado, sí, se lo han obligado mucho últimamente. Tienen un mercado negro de distintos tipos de armas. De donde También sale le toda la llevan plata de los comida, grafitis y de los sí. stickers y de los pósters, la plata tiene que sacarle salir de los algún cascos. lado. Están muy organizados y financiados probablemente igual. María, Dale. cambiando de tema un poco, ya que nos queda poco tiempo, ¿nos puedes contar un poco de qué se trata? Nosotros nos reunimos con María hace un par de días, buenísimo, hace un par de días con el Movimiento Libertario de Venezuela, Movimiento Libertario Colombia, Movimiento Argentina. Libre de Brasil, el Partido Libertario de Argentina y el Partido Libertario de Chile. ¿Nos puedes contar un poco a los videoauditores sobre de qué se trata esta alianza, qué buscan y básicamente tu paso por Chile, en qué línea va? Bueno, pues así como mencionamos hace un rato que hay un proyecto socialista expansionista, los libertarios también nos dimos cuenta que es momento también de tener una agenda regional, que a veces uno se siente aislado en sus ciudades trabajando por la libertad, pensando que está solo en el mundo y que nadie más cree en las ideas de la libertad y que uno perdió la cabeza. Pero durante los últimos meses, durante el último año he tenido la oportunidad de viajar a distintas partes del mundo y darme cuenta que somos un movimiento internacional, que el movimiento libertario, los partidos libertarios no es algo local, no es algo aislado tampoco, sino que estamos en todas partes del mundo. Latinoamérica en este momento tiene unas necesidades y un hambre por libertad muy específica en este momento de la historia y pues es tiempo de aprovechar eso. A raíz de toda la situación de Venezuela, lamentablemente muchos venezolanos han tenido que irse de sus países, y entre ellos muchos libertarios que han creado células de movimiento libertario de Venezuela en distintos países, y a través de ellos es que nos hemos logrado conectar y bueno, y hablar de esta necesidad que creo que todos la estábamos como sintiendo, pero nadie se había atrevido como a decir y a buscarnos A unificarnos. Sí, la unificación. Sí. Y bueno, afortunadamente en esta visita a Chile tuvimos la oportunidad de estar 5 países reunidos hablando sobre el futuro de la libertad en Colombia y sobre la necesidad de una alianza latinoamericana y del Caribe de partidos, de movimientos libertarios, para tener una misma estrategia para seguir trabajando por la libertad y para decirle al mundo que acá estamos, acá nos vamos a quedar, que el futuro es libertario y que estamos trabajando por construir ese futuro desde todos nuestros países. Que hay muchas iniciativas que tenemos que tener en conjunto, que también hay asuntos locales que obviamente vamos a seguir trabajando, y pues parte de esa excusa para seguir trabajando por la libertad en Latinoamérica, este año durante agosto del 13 al 16 vamos a estar organizando Liberty International World Conference, la Conferencia Internacional Libertaria, que es una organización que lleva 40 años trabajando por la libertad. Este año se va a hacer en Colombia, el primer país de Sudamérica que va a tener esta conferencia. Entonces pues eso ha sido la excusa para que yo pueda estar viajando y contándole a la gente sobre lo que se viene, y bueno, para generar esas alianzas para trabajar juntos y no quedarnos viendo cómo destruyen nuestros países, cómo destruyen la democracia, cómo nos quitan cada vez más libertad, sino pararnos en la raya y decir hasta acá va, y nosotros vamos a construir ese futuro. ¿Cuándo se hace ese evento? Del 3 al 16 de agosto en la ciudad de Medellín, Ahí, 2020. ahí vamos a estar los libertarios Por chilenos supuesto. también. Sí, Ahí espero efectivamente que es estén muy todos. importante la cooperación internacional entre todos los libertarios, porque una de las razones por la que la izquierda es tan efectiva es con lo que mencionaban, se coordina muy bien a nivel internacional. Y yo un problema que he notado en la derecha en general y en los libertarios también, aunque veo que trabajamos un poco mejor a nivel internacional, esta idea como que los países fueran islas, la idea de que no hay que cooperar con alguien de afuera, que se ignora lo que es de afuera, y eventualmente cuando llegan organizaciones que son plurinacionales, que vienen de distintos países, claramente se terminan pasando por encima de los movimientos locales, por lo que me parece muy destacable esto de que todos los libertarios vayamos agrupándonos a nivel latinoamericano. Aunque habría que hacer la pregunta, y te pregunto, María, y enfocándolo más en el tema de Colombia, ¿cuál es la imagen que habría que hacer, por ejemplo, con países como Venezuela, que muchos decimos que también, al igual que Cuba, tiene una responsabilidad bastante grande en la situación que está ocurriendo? Lo pregunto también porque podría estar equivocado, pero me parece que la FARC y el Ejército de Liberación Nacional también tienen bases en Venezuela, son apoyados por ese gobierno y afecta a Colombia. Sí, completamente de acuerdo. El tema del ELN, de las disidencias de las FARC, y ellos son el brazo armado de los chavistas de Maduro en Venezuela, son una amenaza directa no solo para Latinoamérica, no solo para Colombia, sino para toda Latinoamérica. Yo sé que acá en Chile, así como pasó en Colombia, tuvieron que deportar unos cuantos chavistas y unos cuantos cubanos por estar haciendo destrozos dentro de las protestas. Entonces los que sigan diciendo que esta gente no está coordinada es ingenuo.
o simplemente idiota. Mienten. O mienten también. Sí, o mienten. La situación de Venezuela es lamentable. Nosotros tenemos una posición muy directa en el movimiento frente a esto y Maduro no se va a ir por las buenas del poder. Tienen el dinero, tienen la plata, tienen las armas, no se van a ir por las buenas, quieren más, van detrás de Chile, van detrás de la riqueza de Chile, ya se acabaron todo lo que da en Venezuela, ya se está acabando lo que tienen en Argentina, ahora van por Chile y obviamente también por Colombia, que para mí Colombia es la última frontera de la libertad en Latinoamérica, y no podemos dejar que se pierda. Y por eso es tan importante el tema de la conferencia y por eso es tan importante unirnos como libertarios y alzar la voz y sobre todo luchar contra esas cosas, como tú muy bien lo decías. Cuba también ha jugado un rol determinante en generar pobreza en Latinoamérica y en exportar esas ideas de muerte a todos nuestros países, y es momento de quitarles la máscara y decirles: los vemos y sabemos que son ustedes y que están acá, y nosotros también nos vamos a coordinar para no dejar que sigan avanzando. En esa línea nosotros hemos estado protestando bastante fuerte frente a la embajada cubana para exigir que cierren la embajada de Cuba y que el gobierno colombiano rompa relaciones con el gobierno de Cuba. Hemos tenido una serie de atentados que han sido perpetuados por el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que está alojado en Venezuela, y que se sabe que cabecillas que han perpetrado estos ataques violentos contra la población colombiana están protegidos también por el régimen cubano, y es tiempo de que Duque rompa con esas, que se ponga los pantalones en su sitio y rompa con estas relaciones que solo le están haciendo daño a nuestros países. Perfecto. Y para ir justamente ya terminando, porque voy notando que nos queda poco tiempo, no sé si tú quisieras dar algunas palabras, algún mensaje para los libertarios a nivel latinoamericano, particularmente a los que están en países como Perú, donde parece que no hubiera libertarios, casi nunca veo ninguna organización por países como eso. ¿Y cuál es el mensaje que tú dirías también para los que nos estén escuchando, que siguen ideas de la libertad, pero tal vez no sean libertarios, sobre lo que hay que hacer a futuro y el camino que deberíamos seguir? Bueno, nada, que hay que seguir trabajando, que como dije, el futuro es libertario, pero ese futuro hay que construirlo y tenemos que construirlo juntos. Que no les dé miedo defender las ideas de la libertad, decir que son libertarios, porque somos una red grande y estamos acá para defendernos, para tener las espaldas los unos de los otros y apoyarnos, que no estamos solos, que en realidad somos más de los que pensamos y que es hora de alzar la voz. Que no apelemos no solo a la razón, sino también a los sentimientos. La historia y los datos están de nuestro lado y es momento de crear ese imaginario. La izquierda nos lleva muchísima ventaja y bueno, pues nada, es momento de unirnos, de apoyar, no solo compartiendo, leyendo contenido, sino también donando a este tipo de causas, haciendo voluntariados, donando tiempo, donando dinero, lo que se pueda hacer. Cada poquito ayuda, cada mano ayuda. Y bueno, que los espero a todos en Colombia este año, en el 2020 en Medellín. Si quieren más información sobre la conferencia, estoy más que feliz de contarles todo al respecto. Nos pueden visitar en liwcolombia.com. Ahí tienen toda la información y bueno, por supuesto, Movimiento Libertario Colombia Oficial en todas las redes sociales. Bueno, al menos nosotros del Partido Libertario de Chile estaremos ahí. Nos parece muy positivo esto de la cooperación internacional. Destaco tus palabras de que hay que defender las ideas y lo que mencionaste de los sentimientos, porque el tema tiene que ser emocional y no meramente técnico, porque ya hemos visto cómo hablar solo de datos a la mayoría de la gente no le entra mucho en la cabeza. Entonces, si uno usa sentimientos, uno usa analogías, un mensaje que sea mucho más moral, ingresa mucho más. No sé si alguno de ustedes quiere hacer alguna... Te comiste un mote con huesito. Me encantó, o sea, para mí fue una revelación. Algo muy chileno. Yo creo que el profesor Munizaga, que llegó un poco más tarde, Sí, pueda unas decir sus últimas últimas palabras. Sí, no, solamente preguntarte, ¿por qué tú crees que a la gente le gusta esto? ¿Le gusta la violencia? ¿Le gusta...? Porque, yo no sé, ya llevamos 100.000 empleos perdidos nosotros en Chile. El centro, como tú lo dijiste muy bien, es una zona de guerra. Los países de América Latina se empobrecen con el socialismo, pero sin embargo la gente sigue votando por estos partidos. ¿Por qué tú crees que la gente hace eso? Bueno, porque no nos han mostrado otra opción, ¿no? Nos tienen atrapados entre Keynes o Marx y no les han mostrado que hay otra opción de hacer las cosas. No hemos hecho nosotros tampoco la tarea de vender esos héroes libertarios, de vender ese imaginario, y la izquierda tiene muy clara esa idea y es muy fácil vender el buenismo de pobrecito tú eres la víctima, necesitas que alguien te salve, y nosotros tenemos que llegar con ese discurso disruptivo de decir, venga, somos dueños de nuestras propias vidas, lo que necesitamos es más libertad, anhelamos más libertad, y bueno, y esa lucha se da desde los medios de comunicación, por las aulas, en la academia,
en la empresarialidad y empezar a posicionar el discurso, ¿sabes? Abrir los espacios para hablar, para que la gente escuche otras ideas, porque a veces tú vas y hablas de esto en radio convencional, o sea, que no son libertarios, y la gente se sorprende y dice, pero tú tienes una posición muy radical. Obviamente que tengo una posición radical si hemos estado atrapados en la hegemonía de las ideas de la izquierda por más de 60 años. Entonces es momento de alzar la voz, y creo que es parte de eso, y el discurso libertario vende mucho cuando tú le entras a la gente diciéndole, tú eres dueño de tu propio destino. Y creo que una frase que decían los chicos que estaban ahora es, hay dos formas de ver la vida, es o eres una víctima o eres autor de las cosas que te pasan. Y creo que en ese sentido como libertarios tenemos que dar ese ejemplo, de decir que somos buenos líderes, que estamos cambiando las cosas, y bueno, que nos estamos mejorando constantemente, y tengo confianza en que la gente quiere más libertad, solo que no les hemos mostrado el camino, no hemos hablado más de las ideas, y Muy creo cierto, que concuerdo. esa es la forma de hacerlo. Concuerdo contigo. Ya, perfecto, con eso yo creo que vamos a ir terminando. Se agradece mucho tu visita, dar No, todo el apoyo ustedes. justamente al movimiento libertario de Colombia, también a todos los otros libertarios que nos estén escuchando de otros países. Los invito a organizarse, a contactar a estos movimientos. Si son de Colombia, contacten al movimiento libertario de Colombia, y si son de algún país como Perú, que no tienen organización de libertario, me parece que Uruguay tampoco, ni Paraguay o Ecuador, los invito a que se empiecen a organizar y empiecen a contactarse también con los de otros países, porque ustedes tal vez se sientan solos en su respectivo país, pero en distintas partes del mundo hay personas que piensan como usted, y les aseguro que en sus mismos países y en sus conocidos hay personas que también piensan igual, nada más que no se los han dicho. Así estamos unidos y coordinados. Exacto. Gracias a todos, gracias por la invitación, y celebro que existan estos espacios para hablar de libertad en serio. Perfecto, espero que hayan disfrutado Gracias, este programa de María. Libertad en Serio y que tengan un muy buen día. Hasta luego. Chau, 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 chau.